Amigas y amigos de nuestra Orquesta Filarmónica de Boca del Río, es un verdadero placer el reencuentro en esta reunión virtual en la que vamos a considerar la última parte de la productividad y el periplo vital de uno de los compositores básicos, elementales en el contexto de la música del siglo XX, del siglo pasado, y que es precisamente Igor Stravinsky, de quien, como hemos reiterado con suficiente frecuencia, se cumplen 50 años de su desaparición el próximo 6 de abril del 2021. Por tal motivo hemos llevado hacia ustedes algunas consideraciones que pues suponemos han de contribuir a un mejor conocimiento, a un mejor aprecio en lo que respecta al trabajo de este notable maestro nacido en las cercanías de San Petersburgo y muerto en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos con el establecimiento de este maestro en la ciudad de Los Ángeles, en el estado norteamericano de California, en el año de 1939, y después pasaremos hacia la ubicación de algunas de sus obras, sobre todo las que corresponden a un periodo religioso llevado a efecto de una manera bastante interesante, llamativa en los Estados Unidos, su única visita a la entonces Unión Soviética en el año de 1962 y después de haberla abandonado, después de haber abandonado su patria en el año de 1914, al establecerse en París, al lado de la compañía de los ballets de Sergei Diaghilev, y después comentaremos un poco en torno del trabajo de Robert Kraft, de toda esa abundante documentación que ha dejado para la posteridad este notable músico, además amigo entrañable de Igor Stravinsky, y a quien debemos una muy nutrida documentación que nos ilustra de una manera casi perfecta los motivos, los ideales, los propósitos a lo largo de toda una vida del compositor que nos ocupa. Es muy interesante el hecho de que una vez que se establece Igor Stravinsky en California, se ubica muy cerca del lugar en donde desde 1934 también se había refugiado Arnold Schoenberg, huyendo de la persecución nazi. Stravinsky parece que a pesar de la cercanía mantenía una distancia física y estética de la creatividad del compositor que dio a conocer el dodecafonismo hacia inicios del siglo XX. Arnold Schoenberg, austríaco, muere en el año de 1951 y es entonces cuando Stravinsky parece voltear su atención hacia ese sistema dodecafónico, serial y absolutamente o casi absolutamente atonal. De modo que la adopción del sistema schombergiano y su puesta en práctica fluirían de una manera paralela a a la admiración que profesaba Stravinsky hacia la nueva encíclica vienesa, como se dio en llamar en aquel momento, y en particular a las obras de Anton Webern. Puede decirse que Webern llevaba hacia el límite y diríamos que quizá en exceso el rigor y el laconismo propios de una creatividad que llamaba mucho la atención. Stravinsky le dio por depositar una buena parte de su atención en la brevedad, en un laconismo, ya lo hemos dicho, que no solamente va en proporción hacia la duración en tiempo, sino también en lo que respecta a la instrumentación. Su costumbre de limitar los electivos instrumentales al número, es decir, la costumbre de Webern de limitar estos electivos instrumentales al número que le gustaba a Stravinsky, y esto colmaba las preocupaciones de la madurez de este autor, pero no intentaría nunca escribir al estilo Webern. Su genio consistió precisamente en asimilar esa técnica sin llegar a ser por ello un imitador, un epígono de los maestros que le precedieron en esa práctica. Se limitó entonces a descubrir
lo que había en su punto de mira en lo que respecta al dodecafonismo y lo acomoda a el presente en ese momento. Entonces, ese presente son los años 1950, 1960, que serán el epicentro de una nueva e intensa llamarada creadora después de su sinfonía en do y de su sinfonía en tres movimientos. Bueno, pues entonces es que, y esto también culmina en el año de 1951 con la creación de el intento mayormente afortunado, la creatividad mejor lograda en el contexto de la ópera y que fue de Rijksprogres, la carrera del libertino sobre un libreto de Auden que se establece como un punto importantísimo, culminado esto en Estados Unidos y desde luego también en la carrera, en la totalidad de la carrera de Stravinsky. Vamos al brote de espiritualidad. Un nuevo brote de espiritualidad se da durante su permanencia en la Unión Americana y entonces da a conocer su Canticum Sacrum que fue presentado durante su viaje a Italia en el año de 1954 y particularmente en la ciudad de Venecia, a la que acudía, a la que mostraba un especial aprecio porque allí en Venecia estaban sepultados los restos de Sergei Diaghilev desde 25 años atrás, estamos hablando de 1954, y como resulta lógico suponer, este Canticum Sacrum se interpreta en la Basílica de San Marcos el 13 de septiembre de 1956 bajo la dirección del compositor. No por ello deja de hacer realidad un proyecto en el que se incluyen varias partituras de este corte religioso, y después de dar a conocer tres canciones sacras, retoma un fragmento del oratorio de Navidad de Bach para convertirlo en una creación sumamente personal. Este fragmento es el coral alemán Vom Himmel hoch. Después de considerar las modestas proporciones del Canticum Sacrum, viene el cuarto y último de los ballets de Stravinsky, que es Agon, y el clímax de su periodo serial, que fue Treni. Un escrito, una partitura trabajada sobre el texto de las lamentaciones bíblicas del profeta Jeremías, obra que una partitura que muchos analistas y observadores califican como compleja, difícil y por lo mismo actualmente es poco socorrida. Casi al mismo tiempo, en el año de 1956, hay un llamado de atención hacia la salud del compositor y es una trombosis cerebral que le priva parcialmente de la capacidad del habla y que también le impedía escribir. Pero Stravinsky era fuerte, era un hombre de una recia constitución física, se repone con rapidez cuando ajusta 64 años de edad, y una vez que se repone, trabaja sobre la ejecución de este ballet que después Robert Kraft dirige en versión de concierto en Los Ángeles en junio de 1957, y la primera representación escénica se lleva ahí mismo también a efecto en diciembre del mismo año. Pero aquí hay algo que debemos siempre tener en mente. La religión en Stravinsky jamás fue, digamos, un detalle explosivo, luminoso, extrovertido. En realidad, el fervor interior de la Sinfonía de los Salmos, por ejemplo, la Misa o el Canticum Sacrum, se transforma en treno, en los treni, en una austeridad que es no menos ferviente, pero que exige del oyente un incuestionable esfuerzo para captar la belleza y profundidad. Bueno, hay algunos viajes interesantes hacia algunas partes del mundo: Manila, Hawái, Londres, Tokio, México, Nueva Zelanda, Australia, El Cairo, y la escritura de varias obras como un sermón, una narrativa y oración, el juego escénico El Diluvio y una partitura miniatura
pero bellísima, que trata sobre el ascenso de la alondra. Vamos ahora a una circunstancia interesante. El primer viaje y único que llevó a efecto hacia la Unión Soviética en el año de 1964, después de abandonar en 1914 la Unión, la tierra natal, Rusia en aquel momento. No se daban aún las condiciones para la revolución de 1917. Stravinsky es invitado por el presidente John F. Kennedy a la Casa Blanca en el año de 1962 en una reunión a la que también asistieron Leonard Bernstein y Nikolai Nabokov. Este era portador de una invitación para que visitase la Unión Soviética y desde luego eso llamó la atención de nuestro compositor por diversas razones. La primera de ellas es que Rusia se limitaba en la mentalidad de Stravinsky, y esto de acuerdo a lo que registró Robert Kraft, era un idioma solamente, era una literatura vasta, pero literatura al fin, y la presencia de la obra de algunos músicos, en particular Mikhail Ivanovich Glinka y Piotr Ilyich Tchaikovsky. En lo demás, pues historia, política, psicología nacional, todo esto se mantenía bajo un punto de vista muy pesimista por parte del compositor y bueno, la Rusia comunista le había devuelto aquel menosprecio con creces, porque durante el año del estalinismo y particularmente durante los meses de la tremenda purga cultural y política de 1948, fue vilipendiado, fue calificado como representante de la decadencia del arte burgués y como una suprema injuria, ubicado como el prototipo del compositor cosmopolita. Vinieron los años del deshielo que favorecieron fundamentalmente a Dmitri Shostakovich y entonces Stravinsky pues siente que se ha ablandado un poco aquella crítica en su contra y decide que pues valía entonces el esfuerzo visitar a un compositor a quien admiraba profundamente y que había influido considerablemente en sus inicios. Nos referimos a Dmitri Shostakovich. Bueno, pues Stravinsky asiste, va a la Unión Soviética a invitación de un musicólogo y además periodista, redactor de apellido Yarostovsky, que escribe una crítica, una reseña en la revista Sovietskaya Música intitulada Notas sobre el estilo de Stravinsky, que no puede ser interpretado como un discurso de bienvenida. Aunque reconoce el estilo del distinguido visitante, no elogia realmente el importante papel que ha desempeñado como un revolucionario de la música del siglo XX y también desgrana algunas críticas hacia su constructivismo, a la vinculación estética que, preconcebida de una manera sumamente especial por Stravinsky, hizo a un lado la reacción contra el militarismo, no defendió la paz, de acuerdo a Yarostovsky, ni siquiera hizo una alusión estética hacia la democracia y dijo textualmente, más bien redactó: siempre ha actuado como si eso no le concerniera y como si su arte estuviese por encima de cualquier lucha y de cualquier política, escribía Yarostovsky. Bueno, pues regresa, no diríamos que pues realmente lastimado, pero sí con la idea de que pues definitivamente Rusia, San Petersburgo, el lugar que le vio nacer, ya no era lo suyo y entonces decide permanecer decisivamente en los Estados Unidos con la compañía de Robert Kraft, que publica una serie de libros, un músico importante, además un analista intenso, redactor muy meticuloso, muy minucioso, y de quien escribe sucesivamente Conversaciones con Igor Stravinsky en 1959, Memorias y Comentarios en 1960, Diálogos y un diario de 1963, Temas y episodios del 66, Retrospectiva y conclusiones de 1969 y algunos datos más, algunos volúmenes más que
pues nos hablan con densidad y con rigor de las pinceladas de humor un poco áspero, concreto de Stravinsky, y bueno, pues también vivencias, datos biográficos, anecdóticos, detalles profesionales, todo redactado con un estilo de agradable vivacidad. Finalmente, y para concluir esto que ha sido pues interesante desde muchos puntos de vista, vamos a decir a ustedes que Stravinsky, de él nadie discute que fue el fenómeno musical más complejo y desconcertante del siglo XX, pero al mismo tiempo uno de los que más influjo ejerció en los compositores que después de la década de 1910, 1920, habrían de venir después de él. No creó una escuela propiamente dicha, en la medida de que jamás profesó un magisterio continuado, ni dio origen a un sistema o a una teoría básica que pudiera ser transmitida a la manera del dodecafonismo de Schoenberg a las generaciones futuras. En esto está en diametral oposición con el vienés. Pero bueno, el ejemplo se revela como un estilo espectacular, con una trascendencia que no es inferior a la de este compositor vienés, a la de Arnold Schoenberg. Stravinsky jamás se dejó capturar por las obligaciones que a sí mismo se imponía. Esto le permitió continuar con su libre albedrío dentro de lo que esto es materialmente posible. Así entonces nos queda la herencia, el legado de este notable maestro, sus cualidades, su trabajo sobre los ballets, la música revolucionaria de sus tres ballets importantes, desde luego también su trabajo sobre el neoclasicismo y los avances sobre las técnicas dodecafónicas, su religiosidad, que algunos críticos se han atrevido a comparar con la de Olivier Messiaen, y ahí está la inmensa figura de Stravinsky, fallecido el 6 de abril de 1971 en la ciudad de Nueva York. 6 de abril de 2021, 50 años de la desaparición de este maestro, y nos vamos en las siguientes charlas sobre el natalicio de Bela Bartók, el 25 de marzo de 1881, importante compositor de origen húngaro, fundador de la etnomusicología relacionada directamente con la investigación musical nacionalista húngara. Gracias por mantenerse con nosotros, gracias por seguirnos en estas charlas y nos saludamos en la próxima. Hasta luego.